Bueno, entonces el día de hoy damos inicio a la clase, 19 participantes en este momento. Esperamos que en los próximos minutos tengamos el grupo completo. El capítulo que estamos desarrollando es el capítulo de viento. La clase anterior estuvimos trabajando con las generalidades del viento, la forma como lo medimos, como lo monitoreamos. Hablamos de los instrumentos, de las unidades y demás. Incluso llegamos a conversar acerca de las fuerzas que incidían en el aire, el movimiento. El día de hoy, a partir de esos conocimientos básicos, pues vamos a trabajar con algo adicional que tiene que ver con el comportamiento espaciotemporal del viento, ¿ok? Habiendo pasado ya por eh, la componente altura. Y las fuerzas, llegamos entonces a situarnos en la fuerza de rozamiento, pero básicamente de la fuerza de rozamiento habíamos llegado al concepto de capa límite planetaria. ¿Ok? Quiero con una gráfica iniciar la charla, esta gráfica, diciendo que una vez el aire se coloca en movimiento, pues esperaríamos que por teoría él se dirigiera de manera directa entre las altas y las bajas presiones, es decir, respondiera a la fuerza de gradiente de presión que es la que señala el movimiento. Ustedes saben que las condiciones de las bajas presiones son condiciones de alta convección, abandono de aire desde la superficie, lo que finalmente es un movimiento del aire entre las altas y las bajas presiones. Pero también vimos nosotros que sobre esa corriente actuaba una fuerza, que para este caso es la fuerza de Coriolis. Habíamos dicho que aun siendo una aceleración, se conocía como fuerza de Coriolis, que desviaba el viento hacia la derecha en el hemisferio norte y que lo desviaba hacia la izquierda en el hemisferio sur. Para este caso y desde este momento en adelante, yo no dejaré de identificar antes que nada en cualquier gráfico el hemisferio en el que estamos trabajando. Y creo que ustedes ya entienden esa partecita porque dependiendo del hemisferio donde nosotros trabajemos, la atmósfera ve rotar la Tierra de una u otra manera. Recuerden ustedes cómo rota la Tierra. Les he indicado siempre que en un ejercicio de recordación o en un ejercicio de mnemotecnia, lo que ustedes tienen que hacer es tomar el eje de la Tierra con su mano derecha y poner a girar sencillamente el globo con su mano izquierda. Eso les da sencillamente la orientación del sistema de rotación de la Tierra. Ahora, si ustedes miran por encima la Tierra, ella estará girando en un sentido, pero si la miran por debajo, estará girando en otro sentido. ¿Ok? La Tierra siempre gira en el mismo sentido, de oeste a este, mirándola de frente, ¿cierto? Encarando el eje. Pero la atmósfera la ve girar de una manera por arriba y de otra por abajo. Y ese ejercicio tienen que hacerlo, ¿cierto? Para que ustedes mismos reconozcan en el planeta esas características, ¿ok? No lo olviden. Entonces, lo primero que yo hago finalmente es decir, mire, este gráfico es del hemisferio norte. En este gráfico yo tengo una desviación por el efecto de por la fuerza de Coriolis hacia la derecha. Ahora, si yo combino la fuerza inicial del gradiente de presión con la fuerza desviatoria de Coriolis, pues observen que me da como resultante este vector. Esa sumatoria de esos dos vectores me da este vector, que sería la dirección que el aire tomaría, ¿cierto? En ese momento, pero una vez el aire comienza a moverse, hay una tercera fuerza que dependiendo de la proximidad al planeta, se va a ejercer sobre la corriente y esa es la famosa fuerza de rozamiento. ¿Listo? Esas son las fuerzas que nosotros vimos. Ahora, cuando estamos viendo nosotros la fuerza de rozamiento, vemos que aparece el concepto de, perdón, capa límite planetaria. ¿Listo? Es decir, que
Cuando yo hablo de capa límite planetaria, es una capa que descansa sobre el planeta, pero que además tiene un límite. Esa capa que descansa sobre el planeta, ese espesor de aire que reposa sobre el planeta, y hasta donde el aire en su movimiento se ve perturbado por los accidentes geográficos o se ve perturbado por algunas cosas que no siendo naturales le señalan una barrera, como el caso de las grandes edificaciones o los altos árboles o lo que sea, pues finalmente estas barreras van a deformar la dirección del viento, van a sencillamente causar una serie de ondas. Y esa serie de ondas, ¿cierto? Esas perturbaciones nosotros las conocemos como turbulencia. La turbulencia tiene una componente, que es la componente del calor, la componente de la convección, la componente del calentamiento, ¿cierto? Y la otra que finalmente es la componente del rozamiento. Entre las dos deforman, digamos así, el movimiento del aire próximo a la superficie. Veíamos también cómo en ese momento, cuando explicábamos la salida del aire a sotavento, ¿cierto? A sotavento de las barreras, me señala la aparición de una cortante del viento y eso porque finalmente entre más cerca esté el aire de la barrera, pues tiene más rozamiento y va a ser más lento. Entre más arriba esté, va a circular mucho más libre. Y esa diferencia de velocidades sencillamente me señala la famosa cortante. De pronto en el libro de Wark, que es un libro que cito a cada rato, que está identificado también en el blog como material, está en el syllabus también como material, y en principio en la clase también les dije a ustedes que tomaran el capítulo 3 del libro de Wark, y efectivamente entre ustedes mismos se lo pueden, los que lo tienen, los que no lo tienen. Me he tardado yo un poco de pronto en mirar a ver de qué manera escaneo el capítulo 3 para subirlo al blog y que ustedes lo tengan, pero entre ustedes pueden sencillamente de alguna manera facilitárselo, los que lo tienen, los que ya lo copiaron, ¿cierto? Pero allí en ese capítulo 3 aparecen dibujos muy parecidos a esto. Cuando uno habla de barreras, no importa si es la barrera de los edificios o la barrera que señala la orografía, uno siempre se refiere al barlovento y al sotavento de la barrera. Es mucho más común escuchar el barlovento y el sotavento cuando nos referimos a las cordilleras, pero yo puedo decir que a barlovento de las edificaciones, ¿cierto? Finalmente hay una disminución de la velocidad del viento y que a sotavento hay una rotación del mismo. Hay una rotación del mismo por efecto de la cortante, haciendo que se dé origen como una envolvente. Esta envolvente que se da a sotavento, sencillamente a sotavento, cuando estamos estudiando la contaminación, observen que la contaminación que se daría sobre esta falda o sobre esta ladera es una contaminación que perfectamente puede provenir, ¿cierto? Provenir como en el caso, ubíquense ustedes, por ejemplo, en la universidad, ¿cierto? Las corrientes fuertes alcanzan a recoger aire incluso, ¿cierto? Incluso por allá desde la carrera décima o más abajo, ¿sí? Un aire que contaminado vuelve en superficie hacia la ladera de la cordillera. Es decir, hay que tener en cuenta este comportamiento del viento cuando se estudian los efectos de la contaminación sobre edificaciones o sobre territorios. Esto, por ejemplo, acidifica bastante el tema de esta ladera, haciendo que la vegetación que nosotros tenemos acá, los suelos finalmente no sean unos suelos tan fértiles como los que hay a barlovento de la cordillera. Todo esto lo saben ustedes ahora interpretar. De cada una de estas cosas hemos estado hablando. Esta ya es una componente que me permite hablar de la profundidad de esta capa. La profundidad, ¿hasta dónde llega? La profundidad llega hasta el momento en que el viento en su recorrido
ya no es perturbado por estas barreras, es decir, el viento ya se mueve libremente. Luego, este espesor de la capa límite, ¿cierto? En término medio, los libros, algunos de los libros en término medio lo señalan como un espesor de 1 kilómetro en promedio, considerando que en proximidad de los polos, sabiendo que el calentamiento es muy poco, que la convección es muy, muy poca, el espesor de la capa es muy bajito, ¿ok? Muy bajito, ¿cierto? Pero en el ecuador el espesor de la capa es mayor porque la convección actúa bastante sobre el espesor de la capa, ¿ok? Entonces, esta profundidad o este espesor de la capa va a depender en principio del gradiente térmico, que es el que me muestra qué tan caliente está la superficie. Recuerden ustedes que el gradiente térmico se mueve es de aquí abajo. Aquí abajo, en la medida en que se caliente más o menos la superficie, el gradiente me está mostrando cuál es el grado de calentamiento. ¿Ok? Entre mayor sea el gradiente, es porque hay un mayor calentamiento superficial. Luego, el gradiente térmico finalmente me va a señalar que hay más, ¿sí? Más o menos convección. Y esa más o menos convección me va a generar una más o menos fuerza del viento o velocidad del viento, es decir, la advección sería mayor. Y por consiguiente, en la medida en que el aire toma velocidad, pues el rozamiento también aparecerá. Entonces, esas tres características, ¿cierto? Gradiente térmico, velocidad del viento y rozamiento, van a determinar el espesor de esta capa atmosférica. ¿Ok? Por allí habíamos entonces quedado nosotros, y lo que vamos a tratar en este momento es, incluso yo les mostré para antes de despedirnos, ¿cierto? Lo que señalaban los radares, ¿cierto? Los radares me muestran cómo las superficies de montaña, ¿cierto? De acuerdo con la velocidad del viento me van generando rotores, me van generando perturbaciones en el aire, ¿cierto? Turbulencia. La turbulencia es mayor en la medida en que la velocidad del viento crece. Y llega un momento en que el viento es tan supremamente fuerte que al final de la montaña, al final de la montaña, a sotavento de la montaña, se me generan unas ondas muy poderosas, unas ondas de cortante aquí, unas ondas que nosotros llamamos ondas de montaña, que pues unas ondas que son peligrosísimas para el tema de las aproximaciones de las aeronaves, donde los aeropuertos quedan cerca de las montañas, pero también señalan la formación de algunas nubes que nosotros llamamos nubes lenticulares. Los nombres, digamos, estos nombres técnicos no son tanto para memorizar, pero sí el efecto, digamos, el efecto de la cortante aquí a sotavento de la montaña, que me genera una turbulencia muy, muy, muy fuerte. Sí, razón por eso que en estos sectores, sobre todo cuando hay sobrecalentamiento superficial, en estos sectores haya un espesor de la capa límite importante. Y vamos entonces a jugar un poco con las tres fuerzas, ¿no? Ya habiéndolas determinado, ¿cierto? Para mirar a ver cómo, cómo opera el viento una vez reconocidas las fuerzas. Para eso vamos a hacer un par de aplicaciones. A ver, antes de irse a tratar de dibujar, bueno, el que quiera tomarle la imagen, le toma la imagen, ¿cierto? Pero antes de irnos a trabajar con este par de corrientes, voy a decirles cómo lo vamos a hacer y qué herramientas vamos a utilizar. Vamos a trabajar con dos tipos de corrientes, unas llamadas viento geostrófico o corriente geostrófica, y la otra viento de gradiente o corriente de gradiente. La primera en el viento geostrófico, que es una corriente en altura, que es una corriente que para ustedes de pronto no va a tener mucha aplicación en el ejercicio de su profesión, a menos que, ¿cierto? A menos que ustedes quieran trabajar, digámoslo así, con esos efectos de contaminación que son a gran escala, donde corrientes en altura pueden sencillamente trasladar o transportar algunos contaminantes en grandes distancias.
Vamos a trabajar con ese viento geostrófico considerándolo como un viento ideal, ¿cierto? Un viento que no es muy común, pero finalmente vamos a considerar allí las tres fuerzas. Y luego que la reconozcamos, vamos a trabajar con el viento de gradiente, que el viento de gradiente sí nos va a permitir hacer una identificación clara de la relación efectiva existente entre los campos de presión y el viento, y allí vamos a explicarnos el origen de los ciclones, ¿ok? El origen de los ciclones, la circulación ciclónica que va a acompañar a las bajas presiones y la circulación anticiclónica que va a acompañar a las altas presiones. Vamos a hacer una relación estrecha entre presión y viento entre estos dos últimos capítulos. Y vamos a aprovechar también para reconocer una teoría que es la teoría del señor Buis, ¿cierto? A él le apodaron Balot por su ejercicio profesional, ¿cierto? Y entonces nosotros la reconocemos como la ley de Buis-Balot. Es una ley que me relaciona el movimiento del aire con los sistemas de presión y es muy, muy fácil de entender. Esta es una primera fórmula básica para el cálculo del viento de gradiente, considerando algo que ustedes ya conocen, que es la fuerza de Coriolis. Perdón, aquí para este caso el efecto, ¿no? El sencillo efecto de Coriolis porque no tiene velocidad. El efecto de Coriolis, que es dos veces la velocidad angular por el seno de la latitud, que reemplazaría aquí en la fórmula. Y esto aquí es el gradiente de presión, la forma como varía la presión con la distancia, y este es el volumen específico. ¿Ok? Adelante, reemplazaremos el volumen específico por otra, por otra, eh, eh, por otro algoritmo que es el inverso de la densidad. ¿Ok? Bueno, entonces miremos a ver cómo opera esta gráfica. ¿Por qué es importante reconocerla? Porque hasta este momento, ¿cierto? Yo les he enseñado a ustedes que el aire se mueve entre las altas y las bajas presiones. Es decir, que el aire tendría esta dirección, ¿sí? De la alta presión hacia la baja presión. Pero ustedes dirán, ¿y entonces por qué me lo dibuja de esta manera? ¿Por qué no me lo dibuja entre la alta y la baja presión? ¿Por qué me lo tiene que dibujar aquí circulando por entre las isobaras? Porque estas lineecitas las reconocemos nosotros como isobara. Recuerden ustedes que entre la alta y la baja presión, cada 4 hectopascales, nosotros estamos trazando una isobara. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me la dibuja de esta manera? Les voy a explicar por qué la dibujo de esa manera y luego regresamos acá. ¿Listo? Vamos a utilizar el concepto, recuerden el concepto de cómo se desvía el aire en uno y en otro hemisferio. Y también vamos a reconocer lo que nos dice el señor Buis-Ballot acerca de la posición de los centros de presión, ¿cierto? Cuando nosotros analizamos el viento. Vamos a mirar eso, ¿ok? Voy a mirarlo desde esta grafiquita. A ver, la estoy identificando. Ojo, lo primero que yo hago es decir, bueno, voy a trabajar en el hemisferio sur para que no nos amañemos a que todo sucede en el hemisferio norte, porque aquí yo ya veo profesionales trabajando en el Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, ¿no? Entonces yo digo, bueno, vamos a mirar qué pasa con el hemisferio sur y los que se van para Australia y demás. Bueno, tenemos el centro de alta presión y tenemos el centro de baja presión. ¿Estamos? Sabemos que la fuerza que se ejerce para el movimiento, ¿cierto? Es una fuerza que me habla de que el aire se moverá entre la alta y la baja presión. Este es el movimiento del aire, ¿ok? El movimiento del aire, que impulsado por la fuerza gradiente de presión, que para este caso va a ser el vector rojo, ¿sí? El aire se va a mover de esta manera. ¿Listo? Pero como estamos en el hemisferio sur, cuando arranque el aire, automáticamente comienza a operar esta fuerza verdecita, que se llama la fuerza de Coriolis, ¿ok?
y me va a desviar el aire hacia la izquierda. Recuerden, si estoy en el hemisferio sur, hacia la izquierda. De tal manera que el aire ya no continuará moviéndose de esta manera, sino comienza a desviarse porque es jalonado por la fuerza de Coriolis. Y aunque la fuerza de gradiente de presión continúa actuando de la misma manera, la fuerza de Coriolis continúa desviándome el aire. Y aunque la fuerza de gradiente de presión continúa, la fuerza de Coriolis continúa desviándome el aire. Hasta que llegará un momento en que el aire comenzará a circular por entre las isobaras. Dice la teoría que si en el momento en que la velocidad del viento se comporta como constante, nosotros tenemos que la fuerza de gradiente de presión y la de Coriolis se equilibran, en ese momento nosotros hablaríamos de una corriente o de un viento geostrófico. Repito, si en el momento en que la corriente circulando por entre las isobaras adquiere una velocidad constante, la fuerza de gradiente de presión y la de Coriolis se igualan, nosotros hablamos de una corriente geostrófica. Espero que hayan comprendido este efecto que tiene Coriolis desviando el aire hasta meterlo por entre las isobaras. Recuerden, si estuviéramos en el hemisferio norte, la desviación sería hacia el otro lado. ¿Ok? Vamos entonces a devolvernos acá ahora, ¿cierto? Vamos a devolvernos ahora acá para, ahora sí, entender el tema de la corriente geostrófica. Ya vimos cómo se origina y por qué el dibujo me la señala de esta manera. Este es el esquema final. Yo tengo el esquema final, lógicamente, uno para ubicar, ¿cierto? Las presiones y otro para ubicar también las fuerzas, la fuerza de gradiente de presión y la fuerza de Coriolis en una corriente geostrófica, ¿vale? Ahí es donde va a intervenir el señor Buys-Ballot. La teoría del señor Buys-Ballot dice lo siguiente. Ustedes se van a imaginar una persona aquí, un personaje aquí de espaldas. Es decir, imagínense que ustedes están parados aquí y que esta corriente les va a pegar en la espalda. Es decir, ustedes estarán mirando hacia este lado. Aquí están ustedes paraditos, la corriente les pega en la espalda, o sea que si ustedes se imaginan eso, tendríamos acá a la izquierda, ¿cierto? Tendríamos entonces nosotros la fuerza de gradiente de presión y hacia la derecha la fuerza de Coriolis. Pero uno diría, ¿pero cómo se construyó esto? Y es donde viene la ley de Buys-Ballot. Estando ustedes aquí parados, voy a narrar la ley de Buys-Ballot. El señor Buys-Ballot dice que una corriente que golpea al observador por la espalda, ¿cierto? Es una corriente que va dejando a la izquierda las bajas presiones y a la derecha las altas presiones si nos encontramos en el hemisferio norte. Ojo, si nos encontramos en el hemisferio norte. Es decir, esta gráfica es para el hemisferio norte. Repito la ley de Buys-Ballot. Un observador que tiene el viento a sus espaldas, ¿cierto? Esta será una corriente que en su desplazamiento estará dejando a la izquierda las bajas presiones y a la derecha las altas presiones si nos encontramos en el hemisferio norte. Para el hemisferio sur sería al contrario. Para el hemisferio sur, a la izquierda se estarían dejando las altas presiones y a la derecha se estarían dejando las bajas presiones. Por eso la importancia de reconocer antes que nada el hemisferio. Si quieren, hagan el gráfico para los dos hemisferios. Para el primer hemisferio, encontrarían ustedes la baja presión, para el hemisferio norte, la baja presión a la izquierda y la alta presión a la derecha. Para
el hemisferio sur, la alta presión a la izquierda y la baja presión a la derecha. Una corriente geostrófica, les decía anteriormente, es una corriente que cuando tenga su velocidad constante y haciendo despreciable el rozamiento, ¿por qué hago despreciable el rozamiento? Porque yo necesito que sea una corriente en altura, necesito que esté por encima de la capa límite, de tal manera que no tenga perturbaciones, ¿cierto?, que impidan sencillamente su libre movimiento. Son corrientes en las cuales yo desprecio el rozamiento, pero me dice la teoría además que la fuerza de gradiente de presión y la fuerza de Coriolis son iguales. Por eso ustedes ven acá, ¿cierto?, la extensión del vector de la fuerza de gradiente de presión y de la fuerza de Coriolis es igual. Y continúa con este movimiento, ¿por qué? Porque es como si ustedes tienen una bicicleta, ¿cierto? Van andando en la bicicleta y ustedes ejercen la misma fuerza en un manubrio que en el otro lado del manubrio, y efectivamente la bicicleta continúa andando de manera rectilínea. Si ustedes le colocaran una fuerza mayor en alguno de los lados, automáticamente la bicicleta sencillamente cambiaría de dirección. ¿Ok? Vamos a mirar esta fórmula ya un poquitico más desglosada, ¿cierto? No, aquí no se preocupen porque esto es superficie y esto es altura, y si metemos ese conocimiento ahorita nos vamos a embolatar un poco. ¿Ok? Veamos acá eh, sencillamente la fórmula que acompañaría el viento geostrófico. Les decía a ustedes que el famoso volumen específico lo vamos a cambiar por el inverso de la densidad, que es como normalmente se trabaja. ¿Ok? Y este gradiente de presión lo vamos a desglosar acá. Entonces, esta partecita aquí final, ¿cierto? Ya es la formulita abierta, que me dice que el viento geostrófico va a ser igual al inverso de la densidad, ¿cierto? En el denominador vamos a colocar el efecto de Coriolis, dos veces la velocidad angular, que ya la discutimos acá, ¿cierto? Por el seno de teta, que es el seno de la latitud. Y esto lo vamos a multiplicar por el gradiente horizontal de presión. ¿Ok? La variación de la presión con la distancia. La variación de la presión entre isobaras. Yo digo, si yo digo, bueno, yo necesito saber cuál es el gradiente de presión que hay entre una isobara de 1020 y una de 1030, pues finalmente ahí hay 10. Y la distancia que hay entre esas isobaras, si no me la entrega el ejercicio y yo tengo cartas o tengo cartografía, pues finalmente con una escala, ustedes saben manejar la escala, encontrarían esa distancia. La latitud del lugar, de los lugares ustedes la reconocen, la latitud del lugar, si reconocen ustedes también la velocidad angular y la densidad del aire en la troposfera, del aire superficial, es una densidad de 1,225 kilogramos metro cúbico. Aquí en la fórmula no se está tomando kilogramo metro cúbico, sino gramo centímetro cúbico. Por eso finalmente hay una división por 1000. ¿Ok? Y tenemos acá la diferencia de presión en hectopascales y la distancia entre las isobaras sencillamente va a estar dada en kilómetros o metros. Esa decisión la toma quien haga el ejercicio. Esto es una fórmula muy sencilla. Miremos ahora el viento de gradiente, que ese sí nos va a ocupar un ratico más. El viento de gradiente nos va a ocupar un ratico más. Eh, ¿Por qué razón? Porque este es un viento más real. Observen que aquí no está la consideración esa de que debe la fuerza de Coriolis de ser igual, ¿cierto?, a la fuerza de gradiente de presión para que el movimiento sea rectilíneo. Aquí me dice que la fuerza de gradiente de presión y la fuerza de Coriolis van a ser fuerzas diferentes. ¿Listo? Porque si fueran iguales estaríamos hablando de viento geostrófico. ¿Ok? Son fuerzas diferentes. Se vuelve a tomar la velocidad del viento constante para el estudio, pero finalmente la fuerza de rozamiento va a ser despreciable porque también vamos a tomar un viento por encima
de la capa límite para poder observar su desviación. Porque si él está debajo de la capa límite, las montañas y los edificios no me van a permitir analizar la desviación que el viento tiene. Por eso las gráficas anteriores estudiamos un poco porque finalmente son un poco complejas, ¿cierto? Pero tenemos entonces acá, vamos a trabajar primero con el hemisferio norte, ¿listo? Y vamos a aplicar esos conceptos que ya entregamos. Uno, la posición de las altas y las bajas presiones. 2, la posición de las fuerzas. 3, la dirección del viento. 4, las características que acompañan el viento una vez hemos determinado, ¿cierto?, el movimiento que él toma por los datos anteriores. Voy a hacer el ejercicio de manera tranquila. Pónganle mucha atención. Tenemos en este momento ya afortunadamente 22 participantes. Pónganle atención porque ejercicios como este probablemente van a ser incluidos en el trabajito este para el cual ustedes van a tener todo el día. Estamos hablando del día 8, el día del tallercito de Rosa de los Vientos. Entonces, al taller resuelven un par de ejercicios y me envían eso de manera individual a mi correo como lo hicieron con eh, en los cuestionarios, pero, ojo, pero, en un PDF muy bien marcado, el nombre, el código, el curso, ¿cierto? El curso. A ver, ¿nosotros qué curso somos? A ver, ¿quién me dice? Porque es que llega el momento de marcar las cosas y me marcan un curso que no es, ¿cierto? Y entonces yo soy del curso de las 7 de la mañana. No, díganme de qué curso es, del 1, del 2, del 3 o del 4. Bueno, Daniela Melissa salió, pero de los otros 21 alguien debe saber a qué curso pertenece. Al uno. Bueno, entonces si saben qué curso es, me pueden marcar la información con el curso que es y no ponerme a mí a buscar entre 85 personas, ¿cierto? En qué curso es que ustedes finalmente están. ¿Ok? Bueno, y esto lo digo porque muy posiblemente, si no entramos, estamos trabajando en la plataforma con un solo curso, que es el curso 1, ¿cierto? Pero los de los otros cursos deben identificarse, hacerlo muy bien, entonces se me mezclan todos. Pero bueno, ahora vamos a trabajar con esto de una manera tranquila, cuidadosa, ¿cierto? Y de alguna manera la van haciendo ustedes paso a paso. Me imagino que todos tienen un cuaderno y todos tienen un lápiz donde están tomando sus notas. ¿Listo? Eh, Primero narro el ejercicio y después hacemos uno. Es corriente del oeste, claramente del oeste, para que ustedes recuerden siempre en un plano que ustedes tengan de frente, el oeste va a quedar a su izquierda y el este va a quedar a su derecha. ¿Estamos? Entonces, esta es una corriente del oeste. Chan. ¿Listo? Ya dijimos que estas corrientes normalmente se van a desplazar por entre las isobaras porque fueron desviadas por el efecto de Coriolis, ¿cierto? Y entonces toman esa consideración. Luego, esta corriente, vamos a colocar aquí la baja presión y la alta presión. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué me coloca la baja arriba y por qué me coloca la alta abajo? Y les digo, este gráfico está identificado, compañeros. Y si está identificado, me dice que es el hemisferio norte. Y el señor Buis-Ballot, que les acabo de contar, me dice que si ustedes están paraditos acá y el viento les pega en la espalda y están en el hemisferio norte, ¿sí? Y abren sus manitas, ¿cierto? Las abren, van a dejar a la izquierda, ¿cierto? La baja presión y a la derecha la alta presión, que eso no se nos vaya a olvidar. Cuando yo ya tengo ubicada la baja y la alta presión, pues me va a ser fácil ubicar las fuerzas, porque la fuerza de gradiente de presión es una fuerza que se ejerce desde las altas hacia las bajas presiones, por eso tiene esa dirección. Y la fuerza de Coriolis termina siendo una fuerza contraria, como les señalé
exactamente en gráficos anteriores, ¿cierto? La fuerza de Coriolis termina siendo una fuerza contraria cuando el aire ya encuentra su velocidad constante. Recuerden eso. Entonces yo voy a dibujarla acá como una fuerza contraria. Ahora, me dice el primer ejercicio, compañeros, me dice el primer ejercicio que la fuerza de gradiente de presión es mayor que la fuerza de Coriolis. Pues este vector es más grande que este o tiene mayor extensión. Fíjense, fuerza de gradiente de presión diferente a fuerza de Coriolis. El primer ejercicio va a ser con fuerza de gradiente de presión mayor que fuerza de Coriolis y después hacemos otro con fuerza de Coriolis mayor que fuerza de gradiente de presión. Hasta ahí vamos. Sí, señor. Bueno, ok. Ahora, si yo coloco acá una fuerza mayor a la izquierda y ustedes van en su bicicleta y le aplican una fuerza mayor a un lado que al otro, pues van a desviar exactamente el móvil. Para este caso, si yo le aplico una mayor fuerza de gradiente de presión, es lógico que la corriente se me vaya a desviar hacia ese lado. La corriente se me va a desviar hacia ese lado y observen qué queda en el centro, la baja presión. Luego, esta desviación sobre las bajas presiones es una desviación que se da cuando la fuerza de gradiente de presión es mayor. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Pero ahora, si yo continúo con el ejercicio, no freno acá, sino continúo, observen ustedes que el aire comenzará a rotar o a moverse alrededor de los centros de baja presión. Además, observen ustedes que la flechita tiende a ir hacia adentro, es decir, es una espiral que va hacia adentro. Y es una espiral que va hacia adentro porque ojo con esto, porque el aire en las bajas presiones es convergente. Tienen ustedes que traer de atrás una cantidad de cosas. Miremos, cuando aparece una baja presión, aparece una baja presión cuando hay mucho calentamiento superficial, es decir, cuando el gradiente térmico vertical es grande. Cuando hay mucho calentamiento superficial, el aire que está encima de la superficie se va a calentar y si él se calienta, finalmente va a hacer convección. Eso acompaña a las bajas presiones, porque una baja presión me dice que el aire que está encima pesa poquito, hace poca presión, y para eso necesitamos que el aire sea cálido. ¿Ok? Entonces, si las bajas presiones me dicen que el aire es liviano porque es cálido y hay mucha convección, pues finalmente donde el aire se está yendo, observen esto, donde el aire se está yendo, el aire que está alrededor finalmente fluye a llenar ese espacio, lo están observando. El aire se va por calentamiento, el aire que está alrededor finalmente hace esto, viene a llenar el espacio que acaba de dejar esto. Es decir, hay convergencia. Sobre las bajas presiones hay convergencia. El aire acude de todos los sectores a llenar ese espacio que está siendo abandonado por el aire cálido. ¿Ok? Observaron toda la historia. ¿Listo? A esta corriente, a esta desviación, a esta forma de movimiento que tiene el aire alrededor de las bajas presiones, nosotros lo conocemos como movimiento ciclónico. Cuando ustedes oyen hablar de un ciclón, mire todo lo que aprendieron en este momento. Cuando ustedes oyen hablar de un ciclón, automáticamente se acuerdan de los huracanes, porque el huracán en términos técnicos es un ciclón, ¿ok? Un movimiento ciclónico de gran poder, es finalmente un huracán. O sea que un huracán nace de una muy, muy baja presión, ¿cierto? Que genera unos movimientos de convección importantísimos y alrededor de él comienza a girar ese aire a velocidades impresionantes, con todo lo que el huracán está acompañado.
la convección de grandes tormentas, vientos fuertes, todo este rollo. Pero la génesis es esta, es esta, es esta. De tal manera que un movimiento ciclónico va a tener estas cuatro características. Para que no tanto memorizarlas, sino entenderlas. Primero, para que haya un movimiento ciclónico, tiene que haber sencillamente una baja presión. Segundo, si hay una baja presión, hay una alta convección y lógicamente una convergencia muy fuerte para alimentar esa convección. Tercero, normalmente esto se sucede cuando la fuerza de gradiente de presión es bastante mayor, ¿cierto?, a la fuerza de Coriolis, o sencillamente es mayor, ¿cierto? Entre más distancia haya entre las dos fuerzas, el movimiento ciclónico va a ser más fuerte. Pero cuando la fuerza de gradiente de presión supera la fuerza de Coriolis, finalmente se me da ese movimiento. Y finalmente es un movimiento que es del mismo sentido. Ojo con esto. La circulación alrededor de las bajas presiones en un movimiento ciclónico en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, porque esto es general, ¿cierto? Va a corresponder a un giro que es del mismo sentido de la rotación de la Tierra. Vuelvan a coger el eje de su planeta ya solitos, donde no les dé pena, porque después nadie los va a ayudar. ¿Ok? Cuando estén en su vida profesional, ¿cierto? Pues finalmente van a tener que tener esto muy claro. Entonces, cuando ustedes tienen el eje y lo han cacheteado con la mano izquierda, ¿cierto? Observarán que en el hemisferio norte, ¿cierto? Y en el hemisferio sur, ese movimiento se va a llamar movimiento de rotación de la Tierra, ¿ok? Por esa razón, si ustedes observan en el hemisferio norte, ¿cierto? Observen que en el hemisferio norte ese movimiento ciclónico, ¿cierto?, es del mismo sentido en que rota la Tierra. Alguien diría, ¿es un sentido antihorario? Pues sí, yo no niego que sea antihorario, pero ¿por qué no somos técnicos y nos referimos a el movimiento de rotación de la Tierra? ¿Listo? Entonces ahí tenemos perdón, ahí tenemos entonces las cuatro características de los movimientos ciclónicos. ¿Ustedes qué van a hacer? De tarea me van a reproducir este movimiento ciclónico para el hemisferio sur. ¿Sí? Me lo van a reproducir para el hemisferio sur. Ahora voy a trabajar con eh, el viento de gradiente cuando, ojo, cuando eh, la fuerza de gradiente de presión es menor que la fuerza de Coriolis. ¿Ok? Vamos a intentar hacerlo allá ustedes en sus casas y yo acá. Les voy a dictar una especie de ejercicio. Les copien los daticos y lo tratan de hacer y luego les muestro la diapositiva. ¿Cierto? Yo les propongo que lo hagan, o sea, que sean honestos con ustedes mismos, para que el ejercicio que van a hacer en el hemisferio sur no les cueste ningún trabajo. ¿Listo? Entonces yo les voy a hablar de una corriente del oeste también, ¿ok? Entonces el ejercicio comienza diciendo que hay una corriente del oeste en el hemisferio norte. ¿Listo? Entonces yo digo, si sobre una corriente del oeste en el hemisferio norte, ¿cierto? Observen que ustedes tienen allá una corriente del oeste, se ejercen una fuerza de Coriolis mayor que la fuerza de gradiente de presión. Repito, si sobre una corriente del oeste en el hemisferio norte, ¿cierto? La fuerza de Coriolis es mayor que la fuerza de gradiente de presión. Ahora esta va a ser mayor que la fuerza gradiente de presión.
responda, o primero, 2 puntos. Primero, ubique las altas y las bajas presiones. Es lo primero que hay que hacer. Primero, ubique las altas y las bajas presiones. Segundo, ubique, ¿cierto? Dibuje la fuerza de gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. Ese es el segundo momento. Tercero, dibuje la desviación, ¿cierto? De la corriente. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Hasta dibujar la desviación de la corriente. Y luego hacemos el resto. Repito, en el hemisferio norte, una corriente del oeste, ¿cierto? Donde la fuerza de Coriolis es mayor que la fuerza de gradiente de presión. Dibuje, 2 puntos. Primero, la posición de las altas y las bajas presiones con relación a la corriente. Segundo, dibuje la fuerza de gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. Y tercero, la desviación. Solamente hasta ahí. ¿Ok? Les voy a dar una herramientica chiquita. Si quieren, coloquen ahí abajo, entre paréntesis, ¿cierto? Utilice la ley de Buis-Ballot, ¿cierto? Haga uso de la ley de Buis-Ballot para que se les facilite más la ubicación de las fuerzas. Bueno, ahora lo voy a hacer yo. ¿Listo? Ahora lo voy a hacer yo. Espero que lo hayan intentado hacer y no esperen a que yo lo haga para dibujarlo y aprendérselo de memoria. No, háganlo, que si se equivocaron, pues finalmente lo tachan, que están allá en su casa, en su cuaderno, y lo hacen bien y eso les va a servir para resolver la tarea que tienen que hacer para el hemisferio sur. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona la cosa entonces. El ejercicio decía que estábamos en el hemisferio norte y que había una corriente del oeste. ¿Ok? Y observen ustedes que la fuerza de gradiente de presión es ahora menor que la fuerza de Coriolis. ¿Listo? Pero recuerden que el ejercicio no me las ubicaba. Porque yo quería que ustedes lo dibujaran primero y no que lo copiaran, sino que lo hicieran. Hagan de cuenta que no lo han hecho y que lo van a construir paso a paso. Una corriente del oeste. ¿Ok? El único dato que me dan es que la fuerza de Coriolis es mayor que la fuerza de gradiente de presión. Pero me dicen, pero dibújelas. Y pero dibuje la alta y la baja presión. Entonces yo recuerdo que la ley de Buis-Ballot me dice que si un observador tiene el viento a sus espaldas, en el hemisferio norte va a dejar las bajas presiones a su izquierda y las altas presiones a su derecha. Fíjense que yo ya las voy a dibujar, no de memoria, sino porque sé dónde van. ¿Ok? Y luego me dice que dibuje la fuerza de gradiente de presión y la de Coriolis. Pero me dice además que la fuerza de Coriolis va a ser mayor que la fuerza de gradiente de presión. Entonces, ¿cómo dibujo yo la fuerza de gradiente de presión? Yo sé que esa fuerza va de altas a bajas. Es decir, que va en esta dirección. Entonces yo me sitúo aquí, ¿cierto? Y le coloco la fuercita jalando mi corriente, ¿cierto? Como si fuera de altas a bajas, jalando mi corriente. Y luego me sitúo ahí y dibujo la fuerza de Coriolis que me dijeron que era mayor, ¿cierto? En sentido contrario a la fuerza de gradiente de presión. Yo no he hecho nada de memoria, he construido mi gráfica. Ahora tengo mi corriente del oeste, he situado la alta y la baja, he situado mi fuerza de gradiente de presión y mi fuerza de Coriolis. Lo que sigue es que me dicen que dibuje la desviación. ¿Ok? Entonces yo estoy acá dibujando la desviación. Observen que si esta gráfica esta fuerza es mayor, en la gráfica yo puedo dibujar sencillamente
la corriente desviándose hacia donde la fuerza es mayor. Y para este caso lo que queda en la mitad es la alta presión. Hasta ahí estábamos, ¿ok? Pero ahora yo le voy a dar continuidad a esta desviación. Le voy a dar continuidad a esta desviación. Y observen que yo le doy continuidad a la desviación, pero ahora la flecha se me va para afuera. Yo le doy continuidad a esta desviación, pero ahora la flecha se me va para afuera. Y se me va para afuera sencillamente porque me está hablando de algo que se llama divergencia. Así como para el caso de la baja presión hubo convergencia cuando se dio la convección, hubo convergencia cuando se dio la convección, pues en las altas presiones hay divergencia. ¿Y por qué hay divergencia? Porque son las altas presiones las que alimentan a las bajas presiones. Son las altas presiones las que alimentan a las bajas presiones. De tal manera que de las altas presiones el aire permanentemente está saliendo a alimentar los lugares donde el aire se está yendo por convección. Entonces, las altas presiones por naturaleza siempre son divergentes. Por eso yo dibujo la desviación. Observen que ahora es en el sentido contrario al que rota la Tierra, porque si estoy en el hemisferio norte, ¿ok? Esta desviación, esta circulación que toma el aire es contrario a la forma como la atmósfera ve rotar la Tierra. Alguno dirá, ese es sentido horario, sí, pero yo quiero que ese sentido horario me lo narren en términos técnicos, en el mismo sentido en que rota la Tierra, no en el sentido contrario, en el sentido contrario al que la atmósfera ve rotar la Tierra. A ese movimiento circulatorio alrededor de las altas presiones, que es en sentido contrario al de la rotación de la Tierra, y que es divergente, y yo lo conozco como movimiento anticiclónico. Y observen que ahí está, ¿no? Es un movimiento que es propio de las altas presiones, es un movimiento donde la fuerza de gradiente de presión es menor a la fuerza de Coriolis, es un movimiento divergente porque las altas por naturaleza son divergentes, y finalmente es un movimiento que es de sentido contrario al movimiento de rotación de la Tierra. Espero que así resuelto tranquilamente lo tengamos en cuenta. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes me van a colocar esto del movimiento ciclónico y el movimiento anticiclónico. Lo van a desarrollar para el hemisferio sur. Allá lo hacen en sus casitas para el hemisferio sur, teniendo en cuenta que Coriolis actúa de una manera distinta en el hemisferio sur. ¿Listo? Y una vez lo tengamos, ¿cierto? Estamos preparados para hacer un ejercicio, ¿cierto? Para el día ese 8 de mayo, cuando tenemos que resolver unos punticos allá para enviarlos. Es decir, hacemos como una especie de parcialito revuelto con el taller, ¿cierto? Y vamos a tener de 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, ustedes saben que si yo les pongo eso por plataforma, van a tener un tiempo reducido y tal, y si se pasan de ahí, la plataforma ya no lo va a recibir. Pues en el caso mío, cuando ustedes me lo envían, si llega después de las 6 de la tarde, pues tendrá una consideración diferente. ¿Ok? Vamos ahora entonces a mirar, ojo, no se me vayan a distraer. Bueno, si quieren, sáquenle una foto a eso, pero yo se la voy a contar. Les voy a contar lo que el señor Viernes. Recuerden que ya vimos al señor Viernes en un primer teorema. Esto es un recuerdo que les voy a hacer. Ya vimos al señor Viernes en un primer teorema que me decía que si el vector gradiente de presión tenía una dirección diferente al de temperatura, lo vimos en vientos locales, ¿sí? Se generaba una
energía allí capaz de mover el viento entre el extremo del vector gradiente de presión hacia el de temperatura por el camino más corto. Ustedes lo tienen allá en su cuaderno 2 o 3 páginas antes. ¿Recuerdan? Ese es, y de ahí nosotros tomamos los vientos de montaña-valle, valle-montaña, los vientos de mar-tierra, tierra-mar, utilizando finalmente ese teorema. Es decir, ese teorema me habla del inicio del movimiento del aire, por qué se inicia el movimiento. Pero ahora aparece un segundo teorema del señor Viernes. ¿Listo? Yo se lo voy a contar. Aquí está narrado, está traducido. Esto es una versión española, ¿cierto? Traducida ya del original. Y por eso habla, por ejemplo, de rosario de partículas, ¿cierto? Todos conocen un rosario, ¿no? Un rosario es una camándula, digámoslo así. Es una serie de pepitas. Para este caso, el rosario de partículas me limita la masa de aire, ¿no? El límite se ve como un rosario de partículas, el límite de la masa de aire. Entonces lo que dice es que si una vez el aire se pone en movimiento, nosotros consideramos ese rosario de partículas que limita prácticamente una curva cerrada, que es prácticamente el perímetro de la masa de aire, y que si esa curva se reduce, pues finalmente la proyección sobre el plano ecuatorial también lo hará. Y que si esa curva se amplía, pues sobre el plano ecuatorial también habrá una ampliación de la proyección. Y que si esa curva se contrae, pues finalmente todas las partículas que forman la masita de aire van a comenzar a desviarse o a circular en el mismo sentido de rotación de la Tierra, pero que si se amplía, pues finalmente se van a mover en sentido contrario. Eso es lo que me dice esto, pero uno dice, pero aprenderme eso de memoria es una locura. Entonces yo voy acá, yo voy a mostrarles eso en un esquemita, en un grafiquito, ¿cierto? Y se lo voy a contar. Se lo voy a contar lo que dice allá en el segundo teorema. Entonces, el segundo teorema me dice a mí que hay una masa de aire, ¿cierto? Hay una muestra de aire, una parcela, ¿cierto? Que tiene un límite. Y ese límite es el que ellos dicen, si hay un rosario de partículas que limitan entonces esta masa de aire. Observen que originalmente hay una proyección, que es este cilindro. Hay una proyección que es la de color naranjita, ¿cierto? De color naranja. Listo, ese es el original. Entonces dice, hay una proyección original. Pero si esta proyección se disminuye, es decir, este circulito pequeño, se disminuye. ¿Por qué se va a disminuir? Porque las partículas tienden a ir hacia adentro. Eso sucede en las bajas presiones, recuerden ustedes, lo acabamos de ver. En las bajas presiones hay convergencia. Y si hay convergencia, pues finalmente la parcela se reduce, ¿cierto? Esa parcela se reduce y por tanto se va a reducir la proyección sobre el plano ecuatorial. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Pero dice también que se puede ampliar, la proyección se puede ampliar. Y ya vimos que las altas presiones son divergentes. Ya vimos que las altas presiones son divergentes. Aquí están las flechitas rojas para el caso de una alta presión que es divergente. Entonces, si ella es divergente, observamos que la proyección se incrementa. Entonces, ahora de esta curvita naranja, que es la original, tenemos una proyección que se va a disminuir, que es la amarilla, y una proyección que se va a aumentar, que es la de líneas cortaditas, líneas interrumpidas. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿teorema cómo termina? El teorema dice que si la proyección se reduce, como en el caso de las bajas presiones, automáticamente el aire va a comenzar a desviarse o a moverse en el mismo sentido en que la Tierra rota. Es decir, la misma teoría que vimos anteriormente, pero ahora la estamos viendo desde otra óptica. Y dice que si la proyección se aumenta, como en el caso de las altas presiones, entonces la desviación que va a tomar el aire es contraria a la rotación de la Tierra. ¿Ok? Contraria a la rotación de la Tierra.
Ahí está exactamente lo mismo, pero aquí hay una oportunidad también para ver esto. Observen que este plato, que es el plano ecuatorial, me permite ver una circulación de este sentido de izquierdas por el hemisferio norte, pero si yo la miro por debajo, ¿sí? Esa misma rotación, ¿cierto? Si yo la miro por debajo, me va a parecer que es de derechas, ¿sí? Y lo mismo finalmente va a surgir con la ampliación. Si aquí esta ampliación me dice que comienza a girar en sentido contrario al de la rotación de la Tierra, ese sentido yo lo voy a ver por debajo, sencillamente hacia el otro lado. ¿Ok? Es por esa razón que yo siempre les planteo a ustedes que los ejercicios, que cojan algo, un objeto, y lo pongan a circular, cojan un objeto, el que ustedes quieran, y pónganlo a circular y mírenlo por encima y luego mírenlo por debajo, ¿sí? Y observarán que los movimientos, siendo el mismo movimiento, porque yo nunca le cambio el movimiento al objeto, pero yo desde arriba veo girar de una manera y desde abajo lo veo girar de otra manera. ¿Listo? Ok. Ahora bien, entonces, ahora me dice que eso va a suceder, que cuando se reduce la proyección, hay entonces una tendencia a que la circulación sea ciclónica. Y cuando se amplía la proyección, una tendencia a que la circulación sea anticiclónica. ¿Ok? Es una nueva visión de lo que vimos anteriormente. Pero para alcanzar esa proyección hay dos caminos. Un camino es este que les acabo de mencionar, que la proyección se disminuya o que la proyección se aumente. Si se disminuye, se me forma un movimiento ciclónico, si se me aumenta, un movimiento anticiclónico. Pero hay otra forma en que la proyección puede disminuir o puede aumentar. Mírenla aquí abajo. ¿Todos están viendo el cursor? Es una pregunta que me hacía falta por hacer. ¿Todos ven el cursor? Sí, señor. Bueno, ok. Observen que si yo me desplazo de los polos hacia el ecuador, estoy tomando solamente un cuadrante. Es decir, aquí del polo hacia el ecuador. Si yo me desplazo del polo hacia el ecuador, observen qué está pasando con la proyección. Aquí la proyección era grande. En latitudes medias es más pequeña y aquí en el ecuador es bien pequeñita. Si me devuelvo del ecuador hacia los polos, la proyección va aumentando. Entonces la proyección no solamente puede cambiar porque, ¿cierto? Porque sea una baja o porque sea una alta, sino que la proyección también puede cambiar porque la masa de aire se me desplace entre el polo y el ecuador o entre el ecuador y el polo. ¿Ok? Cualquiera de estas se puede ver de esta manera. Es decir, si hay una baja presión, ¿cierto? Observen ustedes, aquí está el área normal y luego la punteadita es la proyección, ¿cierto? Si hay convergencia, como en las bajas presiones, por la fuerza de gradiente de presión, la proyección disminuye y entonces se me va a formar un ciclón. Observen ustedes, me dice el señor Viernes, que si la proyección se disminuye, el aire comienza a moverse en el mismo sentido en que rota la Tierra. Y entonces, cuando yo utilizo dos vectores, el de la fuerza gradiente de presión y el del movimiento del aire, la resultante va a ser este vectorcito rojo. Es decir, solamente fijemos nuestra vista en el vectorcito rojo y observaremos que el vectorcito rojo me muestra una dirección en ese sentido, pero además es una dirección hacia adentro. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en el dibujito anterior allá, ¿cierto? Estamos haciendo exactamente lo mismo. Observen ustedes, estamos haciendo exactamente lo mismo, es decir, en el mismo sentido en que rota la Tierra y hacia adentro, pero aquí lo estamos haciendo jugando sencillamente con los dos vectores que me dice el señor Viernes, el de la fuerza de gradiente de presión y el de la dirección que toma finalmente el viento. ¿Ok? Y entre los dos, pues tenemos, observen el vectorito rojo, esta es la circulación que le corresponde a las bajas presiones. ¿Listo? Y las altas presiones, observen, esta línea continua es el original, pero luego vamos a ampliar la proyección.
porque la fuerza gradiente de presión va hacia afuera de las altas presiones. Es divergente, aquí se reúne todo lo que atrás vimos. Alta presión, ¿cierto? Fuerza de gradiente de presión, menorcito que la fuerza de Coriolis, ¿cierto? Luego que por lo que nosotros llamamos la centrífuga, el aire iría hacia atrás, perdón, hacia afuera, y entonces finalmente tenemos el aire que va hacia afuera, listo, y comienza la circulación a ser de sentido contrario, dice el señor Viernes, al sentido en que rota la Tierra, ¿ok? Y el vectorcito rojo me dice que entonces va hacia afuera. Me dice que va hacia afuera porque la invitación que tiene la fuerza gradiente de presión siempre va a ser de las altas hacia las bajas. De las altas hacia las bajas. ¿Cierto? Exactamente. Entonces aquí tenemos un resumen. Eh, Esa es la posición que tiene el señor Viernes para presentarme exactamente esto. Ahora bien, ojo con esto. Voy a hacerles un resumen acá de puro sinvergüenza, ¿no? Porque les pongo una tarea, pero luego les hago el resumen yo acá para que no se me... Sí, pero ustedes van a hacer la tareita con el primero, allá en su casa, con los primeros dibujos que hicimos, ¿cierto? Y acá yo se la voy a hacer completa utilizando los vectores. Miren lo que tengo acá en este resumen. Este resumen prácticamente del movimiento ciclónico y el movimiento anticiclónico, haciendo uso de todas las teorías, la teoría de Buys-Ballot, la teoría de Viernes y todo, pero lo tengo en un resumen. A ver, ustedes quiero que lo dibujen. Ojo, ya me imagino que muchos le habrán sacado la foto, ¿ok? No estoy yo en contra de eso, porque para eso son las herramientas. ¿Listo? Pero vamos a dibujarlo. Lo primero que quiero que dibujen ustedes allá es el eje de coordenadas. Para qué es el eje de coordenadas? El eje de coordenadas es para identificar dónde está el hemisferio norte y dónde está el hemisferio sur. ¿Ok? Este sería el ecuador, ¿listo? Este es el hemisferio norte y este es el hemisferio sur. Ahora, del lado izquierdo vamos a colocar las altas presiones y del lado de las bajas presiones. ¿Por qué razón? Porque cada columna de estas ya está previamente identificada. Está la columna que me explica la circulación ciclónica y esta va a ser la columna que me explica la circulación anticiclónica para el hemisferio norte y para el hemisferio sur. ¿Estamos? Esa es la primera lección. ¿Listo? Ahora, vamos a trabajar con la circulación anticiclónica. La circulación anticiclónica ya me dice a mi hipotea que pertenece a las altas presiones. Luego habrá alta presión en el hemisferio norte, alta presión en el hemisferio sur. Pero hay otra propiedad que ya identifican ustedes en la circulación anticiclónica. Y es que la circulación anticiclónica me habla siempre de la divergencia. Hay divergencia, ¿cierto? Y eso es en uno y en otro hemisferio, porque son propiedades del movimiento ciclónico. Entonces yo digo, bueno, ¿y ahora en qué sentido se va a mover? ¿Sí? ¿En qué sentido va a circular el aire, ¿cierto? Siendo divergente, ¿cierto? Y considerado anticiclónico, ¿en qué sentido va a girar? Entonces ya conocemos que gira en sentido contrario al de la rotación de la Tierra. La pregunta que yo me hago entonces, en el hemisferio norte, ¿cuál es el sentido de rotación de la Tierra? Y vuelven ustedes a tomar allá y decir, ah, es un sentido de izquierda. Ah, bueno. Entonces, si este es el sentido en que rota la Tierra, observen ustedes que los vectores rojos me están mostrando que es en sentido contrario y, de acuerdo con la posición de los vectores, divergente. Entonces yo lo que tengo es circulación anticiclónica, propio de las altas presiones, divergente y su sentido rotacional de desviación finalmente es contrario al de la rotación de la Tierra. Aquí solamente me faltaría en este gráfico mencionar
¿cierto? Lo de la fuerza de gradiente de presión comparado con la fuerza de Coriolis. Ustedes saben que finalmente la fuerza de gradiente de presión para el caso de las altas presiones, la fuerza de gradiente de presión termina siendo una fuerza menor, ¿cierto?, que la fuerza de Coriolis. Termina siendo una fuerza menor que la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis es la que obliga justamente el viento a desviarse en este sentido y a fluir justamente por entre las isobaras. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, esa otra gráfica que tienen ustedes atrás, ¿cierto? Esta otra gráfica que tienen ustedes atrás, ¿cierto? Esta es la que van a trasladar allá, porque le dice efectivamente que es desviación, que es contraria a la rotación de la Tierra y hace referencia a las fuerzas, ¿ok? De tal manera que ustedes podrían colocar aquí sobre este lado, aquí para que se expliquen, para recordar lo que sucede en las altas presiones, colocar aquí sencillamente fuerza de gradiente de presión mayor, perdón, menor que la fuerza de Coriolis, y para el caso de los ciclones, fuerza de gradiente de presión mayor que la fuerza de Coriolis. ¿Ok? Para identificar, darle una identificación adicional a las dos columnas. ¿Listo? O lo colocan aquí abajo, ¿cierto? Para que le pertenezca a esta columna, le colocan aquí fuerza de gradiente de presión menor que la fuerza de Coriolis y aquí fuerza de gradiente de presión mayor que la fuerza de Coriolis. Y queda perfectamente identificado el gráfico. Ahora, observen ustedes que en el hemisferio sur se cumplen todas las características. Porque en el hemisferio sur, observen ustedes que el movimiento es sencillamente contrario al de la rotación de la Tierra. Porque si yo observo que el movimiento finalmente de la rotación de la Tierra se vería desde la atmósfera en este sentido en el hemisferio sur, pues finalmente un movimiento contrario sería este otro. ¿Ok? Y ahora vamos a trabajar con el ciclón. ¿Ok? Vamos a trabajar con los ciclones. Eh, Me dice que la circulación ciclónica le pertenece a las bajas presiones, considerando todo lo que vimos anteriormente. Y que le pertenece a las bajas presiones porque las bajas presiones son convergentes. Bueno, son convergentes. Pues la circulación ciclónica le pertenece a las bajas presiones que son convergentes. Y cuando esto sucede, observen ustedes que el movimiento que adquiere la desviación es un movimiento que es igual al sentido en que rota la Tierra, es igual al sentido de rotación de la Tierra, que es lo que me señalan los vectores rojitos. Pero además de ser en el mismo sentido de la rotación de la Tierra, observen que él va para adentro. Él va para adentro señalándome de que es convergente. Y ustedes han escrito aquí previamente que esto sucede cuando la fuerza de gradiente de presión es mayor que la fuerza de Coriolis. Aquí tenemos el resumen. Ustedes lo que van a hacer es esta tareita del hemisferio sur, ¿cierto? Pero utilizando, ¿cierto?, la misma explicación que colocamos nosotros acá, que es hablando sencillamente de la ley de Wisbalot y haciéndome este grafiquito para el hemisferio sur, ¿ok? Yo aquí lo he explicado desde la versión viernes y ustedes me lo van a explicar desde la versión Wisbalot, ¿ok? Bueno, circulación ciclónica y anticiclónica. Listo, recuerden que los ciclones me hablan de conceptos como los huracanes, como los tornados. Y voy a finalizar esa consideración de ciclón y anticiclón con su término de convergencia y divergencia, que es muy, muy importante. ¿Listo? En, una, en un gráfico, ¿cierto? Como lo observamos nosotros en los gráficos sinópticos, en los gráficos o en las cartas o en las cartografías, ¿cierto? Donde nosotros normalmente trabajamos. Y me encanta este gráfico porque este gráfico no solamente resume todo lo que acabamos de ver, sino explica algo que probablemente todavía nos esté bailando en la cabeza. ¿Cómo es que el profe dice que
el aire se mueve de las altas a las bajas presiones, pero finalmente cuando lo dibuja al aire moviéndose por entre las isobaras. Y entonces, si la desviación de Coriolis finalmente me lo mueve para un lado en un hemisferio y me lo mueve para otro en otro hemisferio, y si ahora se mueve por entre las isobaras, entonces ¿dónde queda la teoría original de que por la fuerza de gradiente de presión el aire va de altas a bajas presiones? Y es lo que yo quiero resumir en este grafiquito, que es muy sencillo. Voy a colocarlo para el hemisferio norte. Recuerden, siempre, siempre, siempre identificamos el hemisferio donde vamos a trabajar. ¿Ok? Porque este mismo dibujito tendría las flechas para el otro lado, ¿cierto? En el otro hemisferio. Entonces, recordemos, originalmente se dice que el aire va de altas a bajas presiones, es decir, la fuerza de gradiente de presión. Recuerden ustedes, el vector gradiente de presión era un vector que iba de altas a bajas presiones, pero también me decían la definición, que era un vector que atravesaba casi perpendicularmente, observen, casi perpendicularmente las isobaras. Y con lo que me estaba diciendo a mí era, ¿cierto? Si yo lo trabajo de altas a bajas presiones, la variación de la presión con la distancia, finalmente me estaba hablando de eso, gradiente horizontal de presión, de la variación de la presión con la distancia dependiendo el número de isobaras que cortara, el número de isobaras que atravesaba. Pero ahora vamos a ver cómo se mueve el aire para llegar hasta allá porque me presentaron unas teorías, otras de que se desvía y que finalmente va por entre las isobaras y que qué sé yo. Entonces vamos a mirar, miremos el anticiclón. El anticiclón me dice que el anticiclón a su alrededor gira el viento, ¿cierto? En sentido contrario al de la rotación de la Tierra, primero. Segundo, me dice que es divergente, que es divergente. Luego el aire va a salir de las altas presiones intentando llegar a las bajas presiones, pero va a salir de las altas presiones y va a comenzar a circular, ¿cierto? Por entre las isobaras, desviado por Coriolis que me lo va a desviar hacia la derecha, recuerden. Entonces él sale con la intención de llegar a las bajas, lo coge Coriolis y me lo desvía hacia la derecha. Entonces ya tengo dos características ahí, ¿cierto? Sale hacia las bajas presiones y es desviado hacia la derecha. ¿Listo? Y va a circular por entre las isobaras, tres características. Y se va a ir por entre las isobaras, ¿ok? Siempre tendiendo hacia afuera. Se va a ir por entre las isobaras, ¿cierto? Tendiendo hacia afuera. Y fíjense que en ese viaje que hace por las isobaras, finalmente se va a encontrar con los centros de baja presión. Pero los centros de baja presión son convergentes por naturaleza. Su circulación es ciclónica. Y si son convergentes por naturaleza, ahora el aire, observen ustedes que mágicamente, de manera perfecta, ha dejado de circular de manera contraria a la rotación de la Tierra para comenzar a circular en el mismo sentido de la rotación de la Tierra, alrededor de las bajas presiones y en sentido convergente. Es decir, se ha cumplido toda la teoría que vimos atrás, incluyendo la teoría inicial que es la más fuerte, que es la que el viento se mueve de altas a bajas presiones. ¿Ok? De altas a bajas presiones. Y como diapositiva final, ¿cierto? Vamos a introducir lo que el, los ciclones y los anticiclones que corresponden a las bajas y a las altas presiones, con todas las características que acabamos de decir, lo que ellos significan en términos de clima. En términos de clima, porque estamos viendo climatología, pero lógicamente tiene que estar enmarcada en la meteorología general, ¿cierto? Lo que los ciclones y los anticiclones tienen que ver con el clima. Vamos a mirar aquí abajo está el ciclón. ¿Qué es el ciclón? Es una baja presión, ¿ok? Es una baja presión que por naturaleza es
convergente. ¿Pero por qué es convergente? Y ahí ustedes echan el cuento completo. Es convergente porque las bajas presiones me dicen que el aire pesa poco. Y si el aire pesa poco, es porque está más cálido que el aire que lo rodea. Y entonces hay una gran convección. Por eso ustedes observan esta flecha, que me dice que el aire está haciendo convección. Y está llamando al aire que está alrededor a llenar ese espacio. Por eso hay convergencia. Es decir, la advección que tiene el viento para llenar los procesos convectivos es una advección que me está generando convergencia. ¿Ok? Se está captando eso. Pero ahora, decíamos los procesos convectivos allá atrás, que fue de las primeras cosas que ustedes leyeron y que nosotros hablamos, cuando hablábamos de intercambios de energía en la atmósfera, la convección si está acompañada por una humedad suficiente, ¿qué? Si la convección está acompañada de una humedad suficiente, me va a formar poderosas nubes convectivas. Y al generarme poderosas nubes convectivas, pues va a reducir la radiación, pero además me va a ocasionar precipitación. ¿Listo? Pues ahora tengo aire cálido que va a alimentar esta baja presión y que va para arriba, formando nubes y ocasionándome lluvia. Por eso aquí, aunque esto le cabe muchísima más redacción, pero aquí dice que este esquema muestra un ciclón donde hay un área central de baja presión hacia la cual soplan los vientos, en el centro se eleva el aire, todo lo que yo les he dicho por convección. Y si es aire húmedo y cálido, me va a formar nubes, nubes convectivas que por lo general van a traer consigo no solo lluvias normales, sino fuertes lluvias y en ocasiones tormentas y fuertes vientos y todo ese rollo. Es decir, ustedes ya van a meter aquí, van a alimentar esto que acabamos de ver del movimiento ciclónico con condiciones climatológicas. Por esa razón, el gran ciclón, ¿cierto? El gran ciclón que puede ser un tornado, ustedes ya saben que generan los tornados. Pero el gran ciclón, ¿cierto? Que es el de poderosas cargas húmedas que se mueven sobre los océanos, que es el famoso huracán, ¿cierto? También saben ustedes qué ocasiona. Entonces, eso todo acompaña sencillamente la explicación de los movimientos ciclónicos ligados sencillamente a los campos de presión. Miremos las altas presiones. Las altas presiones que son los anticiclones. Normalmente es aire más frío, más denso, más pesado, y es un aire que desciende a este movimiento que me señala la descendencia de grandes masas de aire. Nosotros lo conocimos como subsidencia, recuerden ustedes. SV, subsidencia, ¿cierto? Descenso de grandes masas de aire sobre los centros de alta presión. Aire muy frío porque viene de arriba, aire frío, denso, pesado, ¿sí? Que va a llegar a llenar de manera permanente las altas presiones. ¿Por qué tienen que las altas presiones estarse alimentando de arriba? Porque ellas tienen que estar alimentando en superficie a las bajas presiones. Entonces uno no, hasta este momento no nos habíamos preguntado, pero bueno, las altas presiones siempre le están entregando aire a las bajas presiones, pero ellas ¿de dónde se alimentan? Pues se alimentan de arriba, en esos procesos de subsidencia. Aire más fresco, frío que llega y luego sale de allí, de las altas presiones, en procesos divergentes. Recuerden, anticiclón, altas presiones, divergencia, rotación contraria a de la Tierra, fuerza gradiente presión menor que la fuerza de Coriolis. Todo eso se ve acá. Ahora, si el aire es descendente, si el aire desciende o baja en lugar de ascender, pues la formación de nubes no es que sea muy próspera. Es decir, en esos centros de alta presión, normalmente las nubes no tienen desarrollo o, en términos extremos, ni siquiera hay nubes. O no hay
o son muy, muy pequeñas las formaciones que se dan sencillamente en estos centros de alta presión. Luego la presión, ¿cierto? Luego la presión finalmente termina, a ver, yo conecto que ya me llamó la atención, que me dice que la energía se le está agotando a este computador, ya lo cargué, listo. Entonces observen ustedes que esto arranca del campo de la radiación me da temperatura, la temperatura me da convección, la convección me da subside, me da advección, ¿cierto? Todo está relacionado y los centros de alta presión finalmente alimentan los de baja presión y ellos permanentemente se están alimentando desde arriba. No hay nubes, luego la precipitación es prácticamente nula. Entonces ya hablamos de clima, observen, viento, temperatura, convección o advección o subsidencia, y aparte de eso voy a tener lluvia o formación de nubes y lluvia en los centros de baja presión y no formación de nubes y pues tampoco lluvia en los centros de alta presión. Y eso me dice a mí miércoles, o sea que los desiertos son prácticamente centros anticiclónicos y yo les digo que sí, que sí, que sí, que así es. ¿Listo? Y con esto hemos como prácticamente cerrado nuestro programa de hoy, que era relacionar la presión con los vientos y dar origen a esos fenómenos, ¿cierto? Que nos explican las condiciones climáticas en los cinturones latitudinales del planeta. Ecuador, mucha convección, trópicos, finalmente donde están los desiertos, las zonas subtropicales, mucha subsidencia y por eso están los grandes desiertos, el Sahara, está en la parte baja del Atacama, está en la parte australiana, está en la parte californiana, está todo eso, el Medio Oriente, todos ubicados sencillamente sobre esas latitudes medias. ¿Listo? Y pues finalmente quisiera la próxima clase, ¿cierto? Arrancar con esta zonificación térmica, ¿ok? Para que no se me vaya a dividir en dos trozos, no apenas mencionarlo ahora y luego tener que tomarlo en la clase siguiente para poder sencillamente soltar la madeja. Termino la clase de hoy entonces recordándoles que para el día 8, ¿cierto? Está el taller de Rosa de los Vientos, que ustedes van a tener o van a disponer de la Rosa de los Vientos, ¿cierto? Un material que probablemente esté en la plataforma, pero que ustedes en respuesta me lo van a enviar a mi correo personal, cada uno en un PDF bien marcado, su curso con su nombre completo, con su código, ¿cierto? Para poderlo trabajar, ¿ok? Y aparte de eso, lo van a disponer de 7 de la mañana a 6 de la tarde para que todos tengan la misma oportunidad de dedicarle, bien sea de manera continua o por partes, resolverlo, pero contrario a lo que hacíamos en clase, que lo resolvíamos en hora y media, aquí vamos a tener prácticamente todo el día para trabajarlo, arreglarlo, disponerlo muy bien. ¿Cómo van a enviar los gráficos? Pues ustedes hacen su rosa de los vientos y finalmente la escanean y la mandan al PDF. Ah, que no tengo escáner. Bueno, sácale una foto con el celular y la sube a su computador y me la convierte en un PDF y me la envía. Es decir, hoy en día las herramientas no tienen disculpa. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer para el 8. Día 8, primera hora, van a tener ustedes eso y van a tener prácticamente todo el día para resolver su taller, su prueba y enviármela. Y el examen lo vamos a hacer el día 22, ¿cierto? Un examen sencillo de selección múltiple y ya, se termina eso. Los lineamientos de la Rosa de los Vientos, ya saben ustedes dónde está en el blog y también voy a subir los lineamientos del ejercicio completo, ¿no? De qué es lo que tienen que hacer ustedes exactamente para resolver ese temita del día 8. A ver, Valentina, dime, Valentina, ¿qué necesitas? Sí, señor profe, una pregunta. Es que, digamos, en el caso de unas compañeras y yo, nosotras tenemos clase desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y literalmente solo contamos con un hueco para almorzar.
Entonces, si vas a recoger el taller a las 6, tendríamos a la misma las 2 horas para resolverlo. 3 horas, ¿no? Entonces, señor, De 3 a 6 son 3 horas. eh, sí, estamos contando que salía Bueno, súper. yo lo puedo ampliar hasta las 7 de la noche, o sea, no tengo problema. Ah, ok. Hablo hasta las 7 de la noche y tendrían 4 horas, ¿cierto? 4 horas que efectivamente son, pues, un tiempo sobrado, ¿cierto? Y dispongo de eso porque ya les digo, ¿no? Anteriormente se hacían hora y media, pero era que trabajaban 2 o 3 personas. Pero para trabajar una sola persona, pues sencillamente se dejan las 4 horas. Es para no dividirlo en dos pruebas. Ah, un taller y luego otro taller. No, hagamos un esfuerzo, hacemos un solo trabajo que tenemos muchas cosas que hacer y nos desocupamos de una vez de eso. Y con eso el 22 nos dedicamos solo al examen y se acabó el problema. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, bueno. Ok, Veo una entonces, duda. Este,